El jeque billonario estaba acostumbrado a que nadie desafiara su palabra, ni siquiera por un instante. Pero aquella mañana, cuando la secretaria recién llegada cruzó el umbral de su opulenta oficina, todo cambió. Había en sus ojos una determinación que desafiaba su arrogancia y un fuego que él no esperaba enfrentar. El emirato se alzaba majestuoso bajo el sol ardiente. Sus palacios adornados con mármoles relucientes y vastas alfombras que atrapaban el aroma embriagador de las especias del bazar cercano. El brillo dorado de los metales preciosos en las lámparas colgantes y las sedas ultrafinas que cubrían los muebles narraban historias de poder y tradición, de un mundo donde la riqueza no era solo de bolsillo, sino de sangre y legado. Desde su imponente sillón de cuero negro, el jeque observaba a la joven secretaria. Su cabello rojo rebelde contrastaba con la solemnidad del despacho. Su postura firme y su mirada desafiante revelaban más que simple terquedad. Había un secreto, una fuerza oculta tras cada palabra que él ordenaba y que ella se negaba a cumplir sin cuestionamientos. Él, acostumbrado al obedecer inmediato, sentía cómo esa resistencia lo irritaba y lo intrigaba a partes iguales. La tensión entre ambos era palpable. Con su voz profunda y grave, lanzaba órdenes con un tono implacable que encontraba respuesta en un silencio desafiante. Ella, con su sonrisa calculada, no cedía ante sus desplantes, devolviendo cada mirada altiva con un gesto afilado que lo desarmaba momentáneamente. Era un choque de voluntades que nadie antes había logrado generar en el palacio. «No puedo aceptar esa modificación, señor», dijo ella, con voz firme, mientras sus dedos dibujaban trazos invisibles sobre los papeles. Él frunció el ceño, sintiendo la urgencia de retomar el control. Esto no es una negociación. El trabajo se cumple como se ordena. Un silencio pesado llenó la habitación, rota solamente por el suave susurro del ventilador dorado y el eco de pasos lejanos. Por un instante, sus miradas se fundieron, y él notó algo inesperado. No solo desafío, sino un atisbo de miedo oculto tras su fortaleza. Un instante fugaz que perturbó su coraza. Pero la verdadera sorpresa vino cuando, al cerrar la puerta tras ella, encontró sobre su escritorio una nota anónima. «Conozco tu reputación, jeque. No todo es lo que parece, ni conmigo ni contigo». Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus ojos recorrieron esas palabras. ¿Quién era esa joven, cientos de secretos llamando a su propio abismo? El juego apenas comenzaba. Antes que este misterio crezca y ponga en jaque su imperio y sus emociones más profundas, únete a nosotros en esta travesía. Deja tu like si ya sientes la tensión entre el jeque billonario y su joven secretaria. Cuéntanos en los comentarios qué crees que esconde esa terquedad que tanto lo desafía. ¿Y desde qué lugar nos ves vivir esta historia? Tu pasión por estos relatos de poder, amor y secretos nos impulsa a seguir creando. Gracias por estar aquí. El jeque billonario se quedó paralizado por un instante. La nota anónima entre sus dedos temblorosos parecía un desafío lanzado al vacío de su alma impenetrable. El olor a cedro y almizcle que impregnaba la habitación no lograba disipar el escalofrío que le recorría la espalda. Había algo malévolo bajo esa simple frase, una invitación velada a descubrir secretos que podrían destruir todo a su alrededor. Con un ademán seco, arrojó la nota sobre el escritorio cubierto por documentos y joyas dispersas, reflejando el brillo del sol que se colaba tímidamente a través de los ventanales. La secretaria, sin saberlo, acababa de encender una chispa que podía incendiar su mundo. Sus ojos, acostumbrados a que nadie desafiara su autoridad, se clavaron en la puerta que acababa de cerrar.
Un mar de dudas comenzó a agitarse en su mente. ¿Quién era aquella mujer de fuego y secretos? ¿Qué la hacía resistirse con tanta convicción a su voluntad de hierro? Y, sobre todo, ¿qué misterios ocultaba que podían poner en jaque no solo su imperio, sino su corazón? El palacio vibraba con un silencio asfixiante, tan solo roto por el murmullo distante de la fuente en el patio, cuyas aguas parecían querer calmar la tormenta latente dentro del jeque. Pero él no buscaba sosiego, ansiaba respuestas. Poco después, escuchó nuevamente el leve roce de pasos en el corredor. No necesitó girarse para saber que era ella, esa mujer que sin proponérselo, había trastocado su mundo en cuestión de horas. Cuando entró, sus ojos rojos parecían arder con una mezcla inquebrantable de desafío y vulnerabilidad contenida. ¿Por qué no acatas mis órdenes? La voz de él retumbó con gravedad, antes de suavizarse en un suspiro cargado de frustración. Ella se acercó, cada paso medido y firme sobre las alfombras bordadas. Al llegar hasta su escritorio, su mano rozó sin querer un anillo de esmeraldas que capturó la luz, haciendo que su brillo envolviera el ambiente con un aura casi hipnótica. «Porque no todo lo que reluce es verdad, jeque», respondió, sin apartar la mirada. «Y porque algunas órdenes están hechas para ser cuestionadas». Aquel momento fue un duelo silencioso, donde sus almas chocaban con la intensidad de tormentas milenarias. El jeque sintió por primera vez cómo su invencible coraza se resquebrajaba ante el poder que emanaba de ella, un poder que no era físico, sino de espíritu. Mientras hablaban, un sirviente llamado Farid deslizó con cautela un pequeño sobre junto a la puerta. El jeque lo observó, sin que la secretaria notara, y en cuanto ella giró la atención hacia un ventanal imponente, abrió el sobre con manos rápidas y ansiosas. Dentro, la carta desprendía un aroma a jazmín y tinta fresca. Su contenido era claro y urgente. No confíes en ella. Su sonrisa oculta la daga que amenaza tu imperio. Alguien cercano conspira para derribarte desde dentro. Un escalofrío renovado recorrió el cuerpo del jeque. ¿Era esta la advertencia de un aliado leal o el inicio de una trampa aún más elaborada? La secretaria, sin percatarse, el mensaje, se acercó para revisar unos documentos que el jeque había dejado distraídamente extendidos sobre la mesa. De repente, su rostro palideció y apartó la vista, cubriéndose apenas con una sonrisa cansada. «¿Qué sucede?», preguntó el jeque, incapaz de disimular la preocupación que empezó a florecer en su pecho. Ella respiró hondo y alzó la mirada con sinceridad contenida. «No puedo permitir que tu confianza caiga ciegamente en alguien, jeque. Este palacio está lleno de sombras, y algunas más peligrosas de lo que imaginas». Aquellas palabras tenían un eco que resonó profundo en el alma del jeque. Él, acostumbrado a controlar todo y a todos, debía ahora navegar un océano de dudas, sospechas y emociones nuevas. Pasaron las horas y el sol comenzó a inclinar su luz dorada, tiñendo las paredes con sombras largas y dramáticas. En el silencio de la tarde, el jeque pensaba en aquella mujer que había llegado para desafiarlo, para retar su poder y también para estremecer su corazón. Una mirada furtiva mediante el ventanal le reveló la silueta de un hombre encapuchado que se escapaba rápidamente por uno de los pasillos laterales del palacio. El jeque sintió cómo cada latido de su corazón le avisaba que estaba en el centro de un juego, donde el amor y la traición tejían sus hilos con igual furia. Poco después, retomó el encuentro con la secretaria,
quien ahora mostraba una determinación aún más férrea, pese a las sombras que parecían acechar detrás de sus ojos. «Ten cuidado con quien confías, jeque», suavizó su voz, pero sus ojos no mentían. Eran un faro en la tormenta que se avecinaba, porque a veces quien parece enemigo es el único que puede salvarte. Él la contempló en silencio, atrapado entre la necesidad de romper todas las barreras que le imponía su orgullo y el terror a lo desconocido que aquella mujer representaba. De pronto, un ruido detrás de la puerta lo alertó. El corazón del jeque se aceleró. La tensión que había ido acumulando estalló en su pecho, y por una fracción de segundo sintió el frío helado de la traición escondida a simple vista. Con un movimiento repentino, giró la cabeza justo a tiempo para ver que un sobre sellado con cera roja caía del bolsillo de la secretaria al suelo. Ella intentó recogerlo, pero el jeque fue más rápido. Sus ojos se cruzaron, y en ellos se reflejó una batalla silenciosa, una mezcla de confidencias ocultas y sospechas que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Sin mediar palabra, él abrió el sobre y encontró dentro una foto desgastada, donde la figura de la secretaria aparecía abrazada a un hombre al que él reconoció al instante, un rival que había jurado destruirlo años atrás. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier palabra. Su mirada volvió a fijarse en ella, buscando la verdad detrás de esa sonrisa que ahora parecía encerrar mil mentiras. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz baja, casi quebrada, mientras en su pecho un torbellino de emociones se desataba con furia. Ella respondió con un susurro, lleno de miedo y firmeza. «Alguien que no teme enfrentarte, aunque eso signifique perderlo todo». En ese instante, el ambiente del palacio pareció congelarse, y el jeque entendió que su imperio y su corazón estaban a punto de vivir la prueba más dura. Y mientras la noche comenzaba a envolver el emirato en su manto oscuro, una figura oculta tras las sombras observaba con una sonrisa siniestra, sabiendo que tiempo y verdad pronto se enfrentarían en una batalla de consecuencias devastadoras. La carta cayó al suelo con un susurro apenas perceptible, pero en el silencio denso del despacho fue como un estruendo que rompió cualquier barrera entre ellos. El jeque billonario la sostuvo entre los dedos por un instante, mirando fijamente aquella fotografía desgastada. La imagen mostraba a la secretaria en un abrazo íntimo con un hombre al que él conocía demasiado bien. Un rival astuto, enemigo jurado, cuyo nombre evocaba traiciones y humillaciones que aún ardían en su memoria. Sus ojos, siempre tan férreos, se nublaron por un instante con la tempestad de emociones contradictorias que lo consumían. La verdad se abalanzaba como un sable afilado, amenazando abrir heridas que creía cerradas para siempre. Sin embargo, dentro del torbellino de dudas, algo más profundo latía con fuerza, la incipiente sospecha de que aquella mujer, la fuente inesperada de su inquietud, encerraba secretos que podrían cambiar su destino. Ella lo observaba con una mezcla de desafío y resignación, como si hubiese esperado ese momento, pero nunca hubiera estado preparada para enfrentarlo. Sus ojos rojos, encendidos por el fuego de mil tormentas internas, se clavaron en los de él, buscando quizás un atisbo de comprensión, o al menos una rendija por donde atravesar el muro de su desconfianza. «¿Quién eres realmente?», repitió el jeque, su voz grave quebrándose apenas, cargada de una vulnerabilidad inédita. Ella respiró hondo,
un ligero temblor recorriendo su cuerpo, antes de responder con un susurro lleno de verdad y peligro. Soy alguien dispuesta a arriesgarlo todo, incluso tu desprecio, para que sepas la verdad que otros quieren ocultar. El silencio volvió a caer como una losa, pero esta vez cargado de un peso insoportable. El jeque sintió cómo la atmósfera se espesaba, como si las paredes mismas del palacio conspiraran para guardar esos secretos venenosos. Un leve sonido llamó su atención. Desde el ventanal abierto, una brisa cálida arrastraba el aroma intenso de la noche desértica, mezclado con el perfume delicado de jazmín de la carta que aún sostenía en su mano. El contraste era casi cruel. La belleza dolorosa de esa fragancia frente a la amenaza latente de una traición sin nombre. Hablas en acertijos, pero sé que no puedes devolverme lo que he perdido, dijo con voz tensa, dejando la carta sobre la mesa con cuidado, casi reverencia. Ella se acercó, con cada paso calculado, y apoyó suavemente la palma de su mano sobre la superficie pulida del escritorio, sus ojos nunca apartándose de los suyos. No estoy aquí para hacerte daño, jeque, pero para salvar lo que queda, algo que ni tú ni yo podemos permitir que se pierda. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, atrapado por esa mezcla contradictoria de palabras venenosas y esperanza tenue. En ese instante, su mundo, siempre marcado por el poder absoluto y la seguridad inflexible, se tambaleó peligrosamente. Lejos, el sonido apagado de un carillón en los jardines vibró en el aire nocturno, un eco distante y frío que parecía presagiar la tormenta que se cernía sobre el imperio. Entonces, con un movimiento rápido, sacó la fotografía y la deslizó frente a ella. Explícame quién es este hombre y qué relación tienes con él. Sus labios se apretaron en una línea firme que ocultaba una lucha interna feroz. Pocos en el palacio conocían la verdad que ella escondía. No solo un pasado entrelazado con aquel enemigo, sino una misión secreta que la había llevado hasta el corazón del emirato. Fue mi protector y mi perdición. Un hombre que amé, pero que también me dejó sola en la oscuridad más profunda, admitió, con un hilo de voz. Pero esa historia quedó atrás. Ahora hay algo peor a lo que enfrentarnos. El jeque apretó el puño, sintiendo la presión de la traición que ya no era solo externa, sino interna, entre los suyos. Cada palabra de ella era una llamada a un juego peligroso, donde los bandos no estaban claros, y la lealtad mutaba como la arena bajo el viento abrasador. De repente un golpe seco resonó en la puerta. Ambos giraron al unísono, el corazón latiendo con fuerza como tambor de guerra. El sirviente Farid entró con discreción, colocando sobre la mesa un antiguo cofre tallado, ornamentado con piedras preciosas que reflejaban la luz tenue del despacho. Sin mediar palabra, se retiró, pero la mirada del jeque siguió fija en el objeto. Ella lo observó, percibiendo el giro de la tensión en la habitación, y retrocedió un paso, consciente del laberinto al que ambos habían sido arrastrados. El jeque abrió el cofre con lentitud reverencial, revelando dentro viejos documentos, sellos de cera y fotos amarillentas. Entre ellos, un pergamino firmado con el emblema de una familia rival que juraba despojarlo de todo. La sombra de la confrontación se extendía como un velo oscuro, y con ella la certeza de que ni el amor ni el poder serían suficientes para proteger lo que amaban. Debemos ser cuidadosos con cada palabra y paso, dijo él, sin apartar la vista de los documentos. No hay tiempo para la duda, ni para la piedad. Ella asintió, los ojos brillando de una determinación inquebrantable. Entonces uniré mis fuerzas con las tuyas, aunque eso signifique desafiar al mundo entero. El jeque volvió a mirarla,
ahora no como un adversario, sino como un aliado inesperado, un enigma que despertaba en su pecho una mezcla perturbadora de esperanza y temor. Mientras la luna ascendía alta en el cielo, sus sombras danzaban juntas, atrapadas en una alianza frágil que podría salvar o destruir todo aquello que ambos valoraban. Pero fuera del palacio, en un callejón oscuro, una figura encapuchada observaba con ojos fríos y sonrisa cruel. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el juego del poder, el amor y la traición estaba por alcanzar su capítulo más oscuro. Y en aquella penumbra, donde secretos y mentiras se entrelazaban, el destino del jeque billonario y su misteriosa secretaria pendía de un hilo invisible, listo para romperse en cualquier instante. La noche se adentraba en el emirato, teñendo de sombras profundas los mármoles dorados, y el susurro tranquilo de la fuente resonaba con un tono misterioso. El jeque billonario mantenía en sus manos aquella fotografía que más que una imagen parecía una sentencia inevitable. El lujo que lo rodeaba, con sus lámparas doradas y tapices bordados que reflejaban siglos de poder, ahora se sentía como una prisión invisible. Sus ojos, antes imperturbables, delataban un torbellino interior. La figura familiar abrazada a la mujer de cabellos incendiarios no solo era un enemigo suyo, sino un capítulo oscuro que creía cerrado para siempre. Sin embargo, el conflicto entre él y aquella mujer, su secretaria de mirada desafiante, adquiría un nuevo matiz que removía tierra y cimientos en su mundo. Ella lo miraba, sabiendo que ese momento llegaría. Sus ojos parecían arder con la carga de secretos que llevaba consigo, una mezcla de verdad oculta y verdades a medias que podían derrumbar imperios. El silencio quedó suspendido, pesado como el aire cargado de especias que impregnaba el palacio. ¿Cómo pudiste guardar silencio tanto tiempo? Su voz era un susurro quebrado, pero lleno de un poder que hacía estremecer el aire. Ella tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra no dicha hasta ese instante. Su mano rozó la mesa ornamentada de filigranas, como buscando sostén para su paso en aquel terreno minado. Porque no era momento, jeque. Porque lo que hay detrás de esa imagen es un abismo aún más oscuro, un juego de engaños que amenaza con derribar a todos. Los que amamos. El desierto no solo ardía afuera, bajo la luna llena, sino también en su interior. La batalla de voluntades que tanto él como ella libraban no era de simple rivalidad, sino un choque visceral entre el poder del pasado y la incertidumbre del futuro. Él dio un paso adelante, la elegancia de sus movimientos contrastando con la furia contenida. Si te arriesgas a decir la verdad, debo saber qué hay en esa sombra que ocultas, porque mi imperio no sobrevivirá a otra traición. Ella levantó la vista, la determinación y el temor bailando en su expresión. Esa sombra es una alianza rota, una herida que sangra silenciosa y una profecía que pocos se atreven a susurrar. Nadie puede confiar del todo aquí, ni siquiera yo. Un silencio helado siguió a sus palabras. La fortaleza del jeque empezaba a dar grietas. Sus dedos apretaban la fotografía con fuerza, casi como tratando de retener el control que parecía escaparse. El sonido repentino de un paño que se despliega rompió la atmósfera. Ella desenrolló lentamente un pergamino antiguo, sus bordes gastados, contando historias olvidadas. En él, sellos que hablaban de guerras ancestrales y pactos secretos, una advertencia disfrazada de historia. Estas son las raíces del envenenamiento que crece aquí dentro, susurró ella,
señalando las marcas de sangre seca que apenas se distinguían en la tinta vieja. El enemigo no solo fuera jeque, está camuflado entre nosotros. El hall principal vibraba con pasos apagados y voces susurrantes, ecos de intrigas invisibles que tejían una telaraña mortal. El palacio comenzó a sentirse más un laberinto, con corredores que guardaban secretos a plena vista. ¿Y qué propones? La voz del jeque tembló, como si el peso de sus propias palabras despertara fantasmas dormidos. Confianza rara entre nosotros, pero debemos aliarnos. No hay otra opción. O nos hundimos juntos o sobreviviremos a costa de la traición. Él se acercó hasta el ventanal, mirando el desierto oscuro donde solo la luna parecía vestida de diamantes. Por un instante, la fortuna del imperio y su corazón pendieron de un hilo frágil, pa'l compás de un destino incierto. «Hay quien vigila cada uno de mis movimientos», declaró, la voz cargada de amargura. «¿Cómo puedo saber que no eres otra pieza en este juego?» Ella dio un paso decidido hacia él, su mano temblorosa rozando la de él sobre la mesa. «Porque arriesgo todo, incluso la destrucción de mi propia alma, porque algunos amores se construyen sobre ruinas». Un aire de confesión, casi inaudible, flotó entre ellos. Por primera vez, no eran jefe y subordinada, ni enemigo y aliada, sino dos almas atrapadas en un destino de fuego y arena, luchando contra tempestades internas y externas. De pronto, un susurro detrás de la puerta les recordó las sombras que acechaban. El sirviente Farid apareció, sosteniendo una pequeña caja metálica, cerrada con finos candados. Sin mediar palabra, la dejó frente al jeque y se retiró con discreción. El jeque abrió la caja y dentro encontró un relicario, un objeto meticulosamente tallado, con inscripciones en árabe antiguo. En el interior, un mechón de cabello y una pequeña reliquia que parecía pertenecer a alguien muy cercano. El corazón de ambos palpitaba con fuerza. Esa pequeña caja era la llave que conectaba sus destinos con las viejas heridas del palacio. Ella habló con voz baja, casi reverente. Esto es lo que realmente quieren ocultar, la prueba viva de una lealtad dividida y de un amor que podría ser la única salvación. Aquella noche bañada por la luna confesó bajos, victorias ocultas y laceraciones calladas. El jeque sintió cómo la opulencia, a su alrededor, se transformaba en la jaula que él mismo había construido, y cómo aquella secretaria, con sus secretos y valor, era ahora la pieza que podía liberar o destruirlo. Y mientras las sombras danzaban en los recovecos del palacio, una figura oculta más allá de las murallas sonrió con la certeza de que la tormenta no había hecho más que comenzar, porque en el corazón del emirato, la batalla entre el poder y el amor estaba lejos de terminar, y el siguiente movimiento podría ser el último. El despacho estaba impregnado de una quietud pesada, donde el aroma del sándalo y especias antiguas se mezclaba con el silencio que ambos habían creado. La fotografía, aún entre las manos del jeque billonario, parecía fundirse con su piel, tan fría como la traición que sentía crecer en su pecho. La mirada de la secretaria, intensa y decidida, nunca vacilaba, como si desafiar al destino fuera su último acto de valentía. El viento nocturno arrancaba susurros al desierto afuera, pero adentro el choque de sus almas era un terremoto silencioso. Cada palabra no dicha llenaba el espacio entre ellos con una tensión casi insoportable. «Entonces, ¿qué es lo que buscas?» Su voz, normalmente imponente, estaba rasgada por la mezcla de furia y desconcierto. Ella respiró profundo y apoyó sus manos temblorosas sobre la mesa,
como si de ese gesto dependiera su fuerza. No vine a destruirte, jeque. Vine a salvar lo que queda de este imperio que ambos amamos. Pero para eso necesitas abrir los ojos. Hay serpientes escondidas en tus propios aposentos. Esas palabras resonaron como un martillo golpeando la armadura del hombre que no había conocido derrota. Pero el silencio volvió a caer y sus dedos apretaron la fotografía con fuerza, dejando marcas que parecían señales de la tormenta interna. Afuera, la luna dibujaba sombras alargadas que danzaban en las paredes. En ese momento, la puerta se abrió con suavidad y Farid entró, su rostro impasible y portando un pequeño paquete envuelto en terciopelo negro. Sin pronunciar palabra, lo dejó sobre el escritorio y desapareció en la penumbra del corredor. El jeque levantó la mirada, encontrando en los ojos de su secretaria un fulgor de intriga y cansancio. Con dedos ávidos, desató la envoltura para revelar un conjunto de documentos antiguos, algunos con sellos quebrados y otros marcados por signos arábigos que hablaban de antiguos. Pactos y traiciones enterradas en el tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó, susurrando más para sí que para ella. Parte de la verdad que he ocultado hasta ahora, respondió ella. Estos documentos prueban que la traición no viene solo de fuera. Hay sombras listas para devorar desde dentro, conspirando para derribar a tu familia. La tensión creció hasta que pareció insuflar vida propia al palacio. Sus ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que se encontraban en el umbral de una alianza frágil pero indispensable. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó, dejando a un lado su orgullo solo por un instante. No te pido confianza ciega, replicó ella con sinceridad, sino una oportunidad para demostrar que mis secretos también pueden salvarte, aunque me cuesten todo. El silencio se volvió tan denso que parecía aplastar la delicada llama que comenzaba a arder entre ellos. En ese instante, una suave risa escandalosamente fría se escuchó llegar desde la oscuridad del pasillo. Los dos se giraron al unísono hacia la puerta. Ahí estaba él, el rival antiguo, la sombra del pasado del jeque, su enemigo mortal, que parecía haber encontrado el camino de regreso al juego. El hombre entró con una sonrisa burlona. Sus ojos brillaban con malevolencia. Pensé que nos habíamos librado de fantasmas, pero veo que algunos son más persistentes, dijo, su voz un cuchillo afilado. ¿Crees que ese pequeño secreto te salvará ahora, jeque? El jeque se levantó con una furia contenida. La aura poderosa de un líder nacido para gobernar emanaba de cada movimiento. ¿Por qué has regresado? ¿Qué juego tramaste esta vez? El enemigo alzó la ceja, pero su atención se centró en la secretaria inmediatamente. ¿Y tú, con esa sonrisa cargada de misterio? Se acercó a ella, pero ella mantuvo la postura firme. ¿Cuántas mentiras llevas en ese corazón? El silencio fue un segundo más agonizante que la amenaza misma. Con gesto decidido, la mujer sacó del interior de su túnica un pequeño fragmento de pergamino que no había mostrado antes. Esto no es solo un juego de poder, dijo con voz firme. Es la guerra por la verdad que no quieren que se sepa. Y la única manera de ganar es unir fuerzas. Aunque el precio sea caro. La mirada del rival se tornó dura, pero algo en sus ojos delató una sombra de incertidumbre. Un aliado inesperado, murmuró, curioso. El jeque volvió a tomar la fotografía, y su mirada ardiente se clavó en la figura de la secretaria. ¿Estás segura de que no hay más secretos? Ella tragó saliva, sintiendo eso de tantas vidas colgando,
de sus palabras. Lo que te he contado es solo la punta del iceberg, pero hay algo más, algo que cambiará por completo el equilibrio de poder aquí. La tensión se volvió insoportable. El ruido distante de la ciudad parecía apagarse ante la tormenta que crecía en aquella sala. Entonces, sin previo aviso, un sonido metálico rompió en eco un susurro en la oscuridad. El jeque giró la cabeza justo a tiempo para ver que debajo del escritorio un sobre más cayó silenciosamente al suelo. La secretaria intentó alcanzarlo, pero él fue más rápido, tomando el sobre entre sus manos con cuidado. Con un movimiento lento, rompió el sello y sacó una fotografía que mostraba a la mujer abrazada a un niño pequeño, inesperado entre los secretos. Sus ojos buscaron los de ella, buscando una verdad todavía no revelada. ¿Quién es él?, preguntó con voz ronca. Ella bajó la mirada, con una sombra intensa cruzando su rostro. Mi hija, susurró, y la única razón por la que no puedo perder esta batalla. Aquel nombre nunca había sido mencionado antes. La revelación golpeó con la fuerza de una tormenta en el palacio. El jeque sintió cómo el hielo en su pecho se quebraba. Una mezcla confusa de protección, sorpresa y un calor desconocido comenzó a nacer dentro de su ser. Por un momento, la tensión se disolvió en un mar de emociones turbulentas, hasta que la figura del enemigo dio un paso adelante, rompiendo aquel instante efímero con una propuesta tan venenosa como seductora. Quizás ha llegado el momento de decidir. ¿Arriesgaremos todo en esta alianza imposible o dejaremos que todo arda en las llamas de la desconfianza? El jeque fijó su mirada en la secretaria, como buscando en ella una respuesta que ni siquiera él sabía si podía aceptar. Ella sintió, la determinación brillando con fiera intensidad. No hay lugar para dudas, solo para elección. El silencio volvió a caer, pesado y absoluto, guardando el secreto de ese pacto frágil que podía salvarlos o condenarlos. Pero desde la sombra, una risa oscura brotó, y con ella, la certeza de que la batalla apenas comenzaba y que la próxima jugada podría no ser solo de poder, sino la guerra definitiva por el corazón y el alma del jeque billonario. La atmósfera en el despacho se espesaba con cada palabra no dicha. Un velo invisible de sospechas y heridas, que apenas contenían el pulso de un corazón que se negaba a ser dominado. El jeque billonario sostenía con dedos tensos aquella fotografía y el pequeño fragmento de pergamino, reliquias que parecían tener el poder de desencadenar un terremoto en su mundo de oro y sombras. Sus ojos, siempre firmes como el desierto bajo el sol abrasador, ahora navegaban entre la incertidumbre y una chispa de esperanza inesperada. La mujer frente a él, su secretaria de mirada enrojecida y cabellos como brasas vivas, no era ya la subordinada antes temida, sino un enigma que desafiaba la rígida pauta de sus días. ¿Por qué sigues aquí si sabes que mi mundo es un juego peligroso?, preguntó él en un suspiro que escondía años de desconfianza. La pregunta colgaba en el aire, suspendida como un espejismo. Ella, con la serenidad de quien ha aceptado el riesgo mayor, dio un paso hacia la mesa, rozando con cuidado el relicario abierto y los documentos antiguos. Porque detrás del brillo y el poder hay sombras que conspiran para destruirnos desde dentro. Porque tú necesitas más que fuerza para controlar este imperio. Necesitas a alguien que te acompañe en la tormenta. El silencio se volvió un actor más en aquella escena, con el tacto del viento desértico acariciando las cortinas de brocado y el lejano murmullo de la fuente quebrando momentáneamente la tensión.
De repente, la puerta se entreabrió con un rumor de pasos contenidos. Farid apareció sin aviso, entregando una carta con el sello del consejo familiar, un recordatorio ominoso de que el tiempo se agotaba. El jeque la tomó con reverencia, deslizándola con dedos ágiles y encontrando en el interior un ultimátum velado: renuncia a tu trono o enfrenta la humillación pública. Un fulgor de ira comenzó a incendiar sus pupilas oscuras, pero pronto fue contenida por la mirada firme de la secretaria, cuyo gesto silencioso le sugirió prudencia. ¿Hace cuánto que todo esto se trama?, musitó, atravesando con la mirada los muros adornados, conscientes de que cada arcano secreto podía volverse una daga mortal. ¿Cuántos son los que juegan en las sombras contra mí? Ella lo observó fijamente, las lágrimas asomando en el borde de sus pestañas, no por debilidad, sino por el peso de la verdad. No confíes en nadie que no haya probado su lealtad con sangre. Este palacio guarda más enemigos que amigos, y algunos son aquellos que llaman familia. El jeque cerró los ojos, doblando la carta con un gesto lento, mientras en aquel instante el aire parecía volverse más denso, cargado de presagios y promesas rotas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿En quién confiar cuando hasta yo temo ser una pieza de un juego mayor? Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad que pocos habían visto. La secretaria dio un paso decisivo hacia él, tomando su mano con una mezcla de ternura y firmeza. Confía en mí, no porque te lo pida, sino porque estoy dispuesta a enfrentar aquello que tú no puedes. Unidos, podemos romper cualquier cadena. El contacto, ligero pero eléctrico, fue un puente tembloroso entre dos almas marcadas por el desierto y un destino que no perdona. En ese instante, la penumbra quedó rota por un súbito sonido metálico en la oscuridad, seguido por un susurro ardiente. Ambos giraron para encontrar, emergiendo de las sombras, al antiguo enemigo del jeque, cuya sonrisa sombría era un desafío a la vida misma. Pensaba que habías olvidado mi nombre, pero veo que los fantasmas nunca mueren del todo, dijo, con voz cargada de veneno, apuntando con sarcasmo a la secretaria. El jeque se levantó de su silla, la majestad del poder y la amenaza fundiéndose en su figura, listo para la batalla que se avecinaba. Ella, sin apartar la mirada, sostuvo firme la mano que aún entrelazaba la suya. No somos fantasmas, somos los que deciden quién vive y quién muere en este juego. Un instante que pareció eterno se instaló entre nos tres, donde el honor, la traición y el amor se entretejían en un tablero invisible. Entonces, la secretaria deslizó un pergamino hacia el enemigo, sus ojos llamando a la verdad contenida. Este es el fin de las mentiras. La unión es la única forma de sobrevivir. El rival, dudando por un breve segundo que pareció un suspiro de viento, aceptó la tregua con una sonrisa oscura. Pero antes de que la paz incierta sellara el pacto, el jeque vio caer un sobre. Desde el lado del escritorio, esta vez marcado con un lacre negro y un símbolo que helaba la sangre, la marca secreta de un traidor dentro de su consejo. Su mano fue más rápida que el pensamiento, abrió la carta con dedos temblorosos y encontró un último secreto, una fotografía oculta, mostrando a la secretaria junto a un hombre desconocido, envuelto en un halo de sombras. Sus ojos se cruzaron, cargados de una tormenta silenciosa. ¿Quién es él?, exhaló, la voz apenas un hilo de voz en medio de la tormenta que batallaba dentro de su pecho. Ella bajó la mirada, la confusión y el dolor anidando en su expresión. Un protector caído, un hombre que lleva un secreto vital para nuestro futuro, y la llave para desentrañar la verdad que amenaza con destruir todo. El jeque apretó el puño
sintiendo como cada latido parecía una campana anunciando el inicio de una guerra mucho más peligrosa que cualquier ejército en el desierto. Sabía que en esa noche eterna el próximo movimiento marcaría la línea entre la salvación y la perdición. Y mientras las sombras danzaban a su alrededor, una presencia invisible sonreía en la oscuridad, consciente de que la verdadera batalla recién estaba empezando. La noche avanzaba lentamente en el Emirato, tiñendo de sombras cada rincón del majestuoso palacio. El silencio en el despacho era tan denso que parecía absorber todo el aire, dejando solo el palpitar contenida de dos almas atrapadas en una tormenta imparable. El jeque billonario mantenía aún entre sus manos la fotografía prohibida, esa imagen que había desafiado toda su fortaleza y le había abierto heridas que creía cicatrizadas. Frente a él, la secretaria con su fuego rojo ocultando. Tempestades internas, parecía envuelta en un halo de misterio, de verdades a medias y promesas quebradas. Un instante colapsó el tiempo cuando su mirada se encontró con la de ella, buscando en esos ojos ardientes la respuesta que el orgullo y la desconfianza le negaban. ¿Por qué arriesgarte tanto?, quiso saber, su voz quebrándose entre furia contenida y una melancolía apenas confesable. Ella acercó un paso, y sin apartar la vista, dejó que su mano rozara la superficie pulida del escritorio, como buscando anclaje en el mundo real que se desvanecía entre sus palabras. Porque el precio de la mentira ya fue demasiado alto, murmuró con voz firme. Porque si no luchamos juntos, caeremos, y este imperio que tanto amas se hará ceniza bajo las sombras que acechan. El aroma de especias mezclado con un tenue perfume floral flotaba, envolviendo aquel espacio, cargado de tensiones no resueltas. El calor del desierto parecía derramarse por los ventanales abiertos, penetrando la fría formalidad del despacho, como una amenaza latente. De pronto, un ruido sutil rompió la atmósfera. Un leve contacto al abrir la puerta. Farid apareció con paso sigiloso, depositando sobre la mesa una pequeña caja de madera fina, incrustada con arabescos de plata y cerrada con cerraduras antiguas. Ninguno de los dos pronunció palabra mientras él se retiraba y la oscuridad volvía a envolverlos. La secretaria desvió la mirada, sus ojos oscilando entre la amenaza y la esperanza, la fragilidad y la fuerza. El jeque, con dedos firmes y a la vez temblorosos, abrió el cofre. Dentro, un conjunto de documentos antiguos, sellos familiares y un relicario con grabados que narraban alianzas olvidadas y traiciones enterradas bajo la arena del tiempo. Cada detalle parecía susurrar. Historias de guerras secretas, de pactos rotos y de un futuro que pendía de un hilo invisible. Esto, dijo ella, señalando el pergamino amarillento, es la raíz del veneno que corroe desde dentro. Las serpientes no siempre atacan desde afuera. Algunas están en nuestro propio hogar, escondidas tras máscaras de lealtad. El jeque asintió, con la tensión acumulada marcando sus rasgos severos. ¿Cómo puedo confiar en alguien cuando la traición puede venir de cualquiera? Incluso de aquellos que llaman familia, incluso de aquellos a quienes he amado. Un suspiro profundo atravesó la habitación, cargado de resignación y de un miedo que no acostumbraba a mostrar. Entonces la secretaria avanzó, la voz más baja pero llena de resolución. No nos queda otra opción que unir fuerzas, no por amistad, ni por confianza ciega, sino por supervivencia, por preservar lo poco que queda de lo que construimos. Él la observó,
desarmado por la mezcla singular de valentía y vulnerabilidad que emanaba de aquella mujer. ¿Y si eres otra pieza más en este juego de sombras? ¿Y si este es solo el inicio de otro engaño? Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de ella, un gesto firme y a la vez tierno, una alianza precaria nacida en la incertidumbre. «Porque temo perderlo todo», susurró. «Pero tú pareces dispuesta a arriesgarlo todo, incluso tu alma». Tus ojos se encontraron en un instante eterno en que el poder se doblegaba ante la necesidad. En ese momento, la puerta se abrió con lentitud, y una figura inesperada apareció a contraluz, el viejo enemigo, sombra persistente del pasado que se negaba a morir. Su sonrisa era un filo afilado, un veneno disfrazado de palabra amable. «Pensé que ya no quedarían fantasmas», dijo con sorna, sus ojos posándose primero en el jeque, luego en la secretaria con una mezcla de desdén y curiosidad. «Pero parece que las sombras son más persistentes de lo que esperaba». El jeque se levantó, la majestad de su presencia irradiando un aura imponente. «¿Qué buscas esta vez? ¿Una nueva traición o un pacto convenientemente quebrado?» El rival no ocultó su diversión mientras se acercaba a la mujer, que sin vacilar mantuvo su postura firme, su mirada un faro inquebrantable en la tormenta. «¿Cuántas mentiras cargas en esa sonrisa?», preguntó con veneno dirigido hacia ella. Sin apartar la mirada, ella extrajo de su túnica un pergamino doblado que nunca antes había mostrado. «Esto no es un simple juego de poder. Aquí se decide la verdad que nadie quiere que salga a la luz, y la única forma de ganar es una unión que desafíe a todos», declaró con voz cargada de desafío. El enemigo titubeó apenas. Un destello de respeto y desconfianza cruzó su sombra. «Un aliado inesperado», murmuró. «Curioso, pero quizás necesario». Antes de que la tensión se disipara, una nueva sorpresa aguardaba bajo la mesa. Un sobre negro, sellado con cera marcada por el símbolo del traidor que se escondía dentro del consejo, cayó silencioso. El jeque lo tomó con rapidez, rompió el sello y descubrió otra fotografía, esta vez mostrando a la secretaria abrazando a un niño de mirada inocente y profunda. Su voz se quebró ante la revelación. «¿Quién es él?». Ella bajó la mirada, cruzada por una sombra de dolor y amor que solo aquellos condenados a la lucha conocen. «Mi hija, la razón única por la que no puedo permitir que esto se deshaga, la luz que me obliga a seguir, aunque todo esté en ruinas». El jeque sintió como el hielo de su corazón comenzaba a derretirse, aunque el abismo de las sospechas y traiciones continuaba acechando. Sabía que la noche no sería testigo del fin, sino del inicio de una batalla que pondría en juego no solo su imperio, sino lo más profundo de su alma. Y mientras una brisa helada serpenteaba por los corredores del palacio, una sombra distante sonrió, consciente de que el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado y que ningún secreto quedaría a salvo cuando el próximo movimiento rompiera el silencio. La atmósfera en el despacho del jeque billonario era densa, una mezcla de silencios cortantes y miradas que se decían todo sin necesidad de palabras. La fotografía entre sus manos temblaba ligeramente, como si el peso de aquella imagen fuera capaz de quebrar aún más su ya resquebrajada fortaleza. La figura abrazada junto a la secretaria era la sombra implacable de un pasado que ningún poder podría borrar fácilmente. Ella permanecía inmóvil, las llamas de su cabello rojo, intensificadas por la luz tenue que colaba a través de las cortinas brocadas. Sus ojos, que solían arder con desafío, ahora reflejaban un mar de tormentas internas, un océano donde se mezclaban miedo y una determinación casi suicida. El jeque finalmente desvió la mirada hacia el ventanal abierto, donde el viento nocturno mecía suavemente las cortinas
y arrastraba consigo el aroma embriagador de jazmín y especias del bazar. Por un instante, el hombre que gobernaba con puño de hierro sintió el peso insoportable de su soledad, atrapado en un imperio que podía destruirlo desde dentro. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz, profunda y entrecortada, rompió el silencio con la fuerza de una confesión contenida. Ella respiró despacio, sus dedos rozando la mesa de madera tallada con nerviosismo, como buscando sostenerse ante el abismo que se abría entre ellos. Porque no podía arriesgarme, no sin una certeza. Mi hija, su vida depende de que esto quede oculto, al menos por ahora. Pero no puedo permitir que la mentira nos destruya a todos. El silencio volvió a caer, pero esta vez con la densidad de un presagio fatal. El palacio parecía respirar con ellos, como si cada ladrillo, cada telón dorado, aguardara el desenlace de aquella verdad a medias. «¿Y qué propones entonces?», preguntó el jeque, girándose lentamente para enfrentarla con ojos que buscaban una salida en medio del laberinto de traiciones. Ella dio un paso firme hacia él, la cercanía aumentando la tensión entre sus cuerpos, aunque sus almas parecían distantes. Una alianza, una tregua temporal, pero basada en la vigilancia mutua, porque en este juego de poder, la desconfianza es la única moneda que vale más que el oro. El jeque cerró los ojos por un instante, dejando que el silencio le llenara por completo. Luego, con una determinación que parecía emerger de sus raíces más profundas, asintió con lentitud. «Entonces estaremos atados por un hilo, y ese hilo será nuestra salvación o nuestra perdición». El susurro del viento fuera del palacio se coló entre las rendijas de la ventana, como un aviso de lo que estaba por venir, mientras los pasos suaves pero decididos de Farid resonaban otra vez en el corredor. El sirviente apareció sin hacer ruido, depositando sobre la mesa un pergamino amortajado en terciopelo oscuro. El jeque lo tomó con dedos tensos y desplegó cuidadosamente el documento antiguo, cuyas palabras parecían arder en tinta invisible a simple vista. Ella se inclinó a su lado, susurro y sombra en la penumbra. «Este es el último pacto, la prueba irrefutable de que los traidores están dentro, que la amenaza no viene de fuera, sino de aquellos que se dicen leales». El jeque se quedó paralizado un instante, el azar del destino colocándole ante un tablero donde cada movimiento podía ser el último. De repente, un ruido detrás de la puerta lo alertó. Ambos miraron hacia allí justo a tiempo para ver cómo una hoja arrancada caía silenciosamente al suelo. La secretaria quiso alcanzarla, pero él fue más rápido. Al desdoblarla, su corazón se detuvo por un instante. Era una fotografía donde ella aparecía junto a un niño pequeño, con ojos que reflejaban inocencia y miedo a partes iguales. «¿Quién es él?», preguntó con voz ronca, sintiendo que el hielo que contenía sus emociones comenzaba a derretirse en una marea inesperada. Ella bajó la mirada, ladeando el rostro para ocultar la sombra que cruzaba sus facciones. «Él es mi hija, mi única razón para seguir luchando, para protegerte a ti y a este imperio, aunque no lo creas». El aire se volvió denso, cargado de secretos y promesas no dichas. La tensión entre ellos se transformó, por un instante, en un hilo frágil de comprensión a medias, iluminado por la luna que traspasaba la oscuridad del despacho. Pero justo cuando parecía que algo nuevo podía nacer entre las ruinas de desconfianza, un sonido cortante rompió la quietud. La pesada puerta se abrió de golpe, y regalando una sonrisa amarga, apareció la figura sombría que nadie quería ver. El rival del jeque,
la sombra constante que cosía su destino con hilos de venganza. «Creí que me habías olvidado», dijo con sarcasmo y un brillo venenoso en los ojos. «Pero veo que los viejos fantasmas aún cabalgan en tus días, jeque». El silencio que siguió tuvo la fuerza de un vendaval. El jeque se levantó, dispuesto a enfrentarse a ese espectro del pasado, mientras la secretaria, como un faro en medio de la tormenta, apretaba sus manos con determinación renovada. El enemigo no ocultó su interés al mirar a la mujer, y sus palabras fueron un dardo envenenado. ¿Y tú, cuántas mentiras escondes tras esa sonrisa tan peligrosa? Ella extrajo un pergamino que había guardado con cuidado. Sus ojos fulguraban con la llama de un reto definitivo. «Esto no es un juego de poder más», sentenció. «Es una batalla por la verdad y la única manera de ganar es unir fuerzas». El rival dudó por un instante, pero su sonrisa oscura confirmó que la guerra apenas comenzaba. Entonces, un sobresalto incomodó el ambiente. Un sobre negro, marcado con un sello que helaba la sangre, cayó del escritorio. El jeque fue rápido y lo tomó con solemnidad. Al abrirlo, encontró otra imagen, esta vez más íntima y dolorosa. Ella, abrazada a un hombre envuelto en sombras, cuyo misterio amenazaba con romper cualquier esperanza. Sus ojos se entrelazaron en un duelo silencioso de preguntas sin respuestas. «¿Quién es él?», susurró, en un hilo de voz atravesado por miedo y deseo. Ella bajó la mirada, como si desvelar ese secreto significara partir en dos su alma. «Un protector caído», dijo con dolor, «un hombre que guarda la llave para salvar o destruir todo lo que amamos». Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y el jeque sintió que todo su mundo se resquebrajaba y reconstruía al mismo tiempo. Porque esa noche, entre susurros y miradas profundas, aprendió que el amor y la traición caminaban de la mano, y que el próximo movimiento podía ser el último antes del abismo. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte del emirato, tiñendo de oro las cúpulas y los arcos del palacio, que durante semanas había sido testigo del choque silencioso entre poder y secretos. Aquella mañana no era una más. En la vasta oficina, el jeque billonario yacía sentado frente al escritorio, con la mirada fija en la fotografía olvidada entre los papeles, el rostro marcado por una mezcla de cansancio, furia y una inesperada esperanza. La mujer de cabellos rojos, ya sin secretos entre ellos, permanecía junto a la ventana, observando cómo la luz desvanecía las sombras que durante tanto tiempo los habían atormentado. Ya no era la secretaria de mirada esquiva, era la aliada que él había tardado en comprender, y la fuerza que podría curar las fracturas de su imperio y de su corazón. El jeque rompió el silencio, su voz profunda y cargada de emoción contenida. «Sabía que había más detrás de tu silencio, pero nunca imaginé que la verdad sería tan pesada, ni tan necesaria». Ella se volvió, sus ojos brillando con lágrimas que no intentaba ocultar. «No podía confiarte todo antes, no cuando estábamos en el centro de una tormenta. Mi hija es la luz que me mantiene aquí, pero también la razón por la que debía protegerla de todo, incluso de ti». Aquel instante se llenó de una sinceridad que resonó en cada rincón de la sala. El jeque sintió cómo el muro que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse, no con violencia, sino con la dulzura liberadora del perdón. Sin apartar la mirada, ella acercó la mano, temblorosa pero decidida, al relicario que ambos habían descubierto. «Esto es más que símbolos y sellos antiguos. Es la historia de nuestras familias, de traiciones y pérdidas, pero también de segundas oportunidades.
Él tomó aquel relicario y con gesto solemne lo cerró mientras su voz se hacía firme. La guerra ha terminado. No la que se pelea con espadas o palabras crueles, sino esta otra, la que libramos contra la desconfianza y el miedo. He entendido que ni el poder ni el orgullo bastan cuando se trata del corazón. Un leve viento se coló por la ventana abierta, llevando el aroma intenso de las flores del jardín, que empezaba a despertar tras la noche. La luz dorada acariciaba sus rostros, como un símbolo de renacimiento y esperanza. En ese momento, pasos suaves anunciaron la llegada de Farid. Sin interrumpir la calma, entró portando la caja con los documentos que habían sellado su destino. El jeque la tomó y con un leve gesto invitó a la mujer a leer los antiguos pactos y declaraciones de lealtad, que ahora le servirían para restaurar la paz en el Emirato. Ella leyó en voz baja, mientras él contemplaba el vibrante paisaje tras el ventanal, vislumbrando un futuro diferente. No podemos cambiar el pasado, pero juntos podemos escribir un nuevo capítulo. La afirmación no fue solo una promesa, sino un compromiso tallado en la certeza de que aquel amor, nacido entre desconfianzas y secretos, era la única fortaleza capaz de sostener lo que quedaba. La última batalla había sido la de sus almas. El enfado dio paso al entendimiento. La duda se transformó en confianza, y la división se cerró con el abrazo silencioso de dos corazones dispuestos a enfrentarse a cualquier sombra, siempre juntos. El palacio entero parecía respirar esa nueva armonía. En los jardines, la fuente cantaba su canción familiar, acompañando el susurro del viento entre las hojas y la promesa del perdón cumplido. El jeque miró a la mujer, que ya no era solo su secretaria, ni un misterio por revelar, sino la guardiana de su paz. Sin palabras, su sonrisa franca y sincera dijo lo que años de orgullo no habían podido. Él la elegía, no por lo que escondía, sino por todo lo que eran juntos. Ella devolvió ese gesto, y el brillo en sus ojos selló el inicio de una alianza eterna, donde el amor superaba la traición y las heridas se convertían en cicatrices de fortaleza y esperanza. El sol, ahora alto en el cielo, bañaba con su luz el Emirato. En la distancia, el murmullo del bazar despertaba, pero allí, dentro de las paredes de aquel palacio, reinaba la calma, la verdad y la certeza de que el jeque billonario y esa mujer de fuego y secretos habían encontrado algo más valioso que el oro o el poder: un hogar en el corazón del otro. La historia que parecía destinada a la ruina terminó siendo una oda al perdón y a la valentía de amar sin condiciones. Y así, entre susurros de especias y promesas eternas, el último capítulo cerró con la imagen de dos almas abrazadas, mirando hacia el horizonte, listas para escribir juntos el futuro que siempre merecieron.